Rafael y todo el equipo de Hop Musical. Muchísimas gracias por darme el espacio y la escucha para conocernos y encontrarnos. Y me gustaría compartir, bueno, un poco de ese recorrido que se va dando, de esos flujos en la vida, ¿no? Que nos van conformando y llevando a las experiencias, a las vivencias que nos dan el tono propio. Yo soy música y actriz, me crié en Uruguay, fui de muy pequeña a criarme en Uruguay y luego migré a Buenos Aires. Así que entre esas dos orillas fui entre acunada y abrazada por el río Uruguay, sus ritmos, sus sonoridades, ya que me crié en Montevideo, que es una ciudad portuaria que tiene una fuerte impronta africana y de diversas culturas, con mucha música en las calles y con mucho encuentro entre Brasil también, África y Uruguay, ¿no? Y así se fue formando como un paisaje sonoro uruguayo que contempla los payadores, las milongas camperas, la gran cantidad de artistas y trovadores que hay. Y sobre todo la influencia del carnaval y las llamadas, ¿no? De que se desfile por la calle y finalmente poder acompañar y estar en esas fiestas, casi ritos populares, ¿no? Marcaron prácticamente mi infancia y mi primer contacto del cuerpo con la expresión grupal, ¿no? Con esas especies de coreografías culturales que se daban todos los años y donde fui mamando, digamos, fueron mis primeros contactos con la música. Yo no vengo de una familia de músicos, todo lo contrario. Bueno, comencé a estudiar música a partir de un sueño a los 6 años que salgo en un paseo con unos compañeros de jardín y entro como en una gran casona con un parque y veo debajo de una galería un piano vertical y lógicamente me llamó completamente la atención ese piano. En mi casa no había instrumento, nada, y yo veo en el sueño que mis compañeros siguen caminando y yo me acerco al piano y cuando pongo las manos sobre el teclado me despierto sobresaltada y toda erizada, como con un contacto sensorial que no tenía una sonoridad, no es que yo recuerdo un sonido que haya tocado una melodía o nada, fue como un despertar así de la conciencia y bueno, y ahí empecé a insistir y a insistir para que poder estudiar piano y bueno, en mi casa, como les contaba, no había músicos y mi mamá me decía que no, que era muy complicado, que el piano era un instrumento muy grande, que no me iba a gustar. Y bueno, con esa rebeldía propia, ¿no? de nuestras infancias y también de vivir en una ciudad pequeña como Montevideo, crucé la calle a donde estaba el carnicero, el señor que nos vendía carne a todo el barrio, y pregunté dónde había una profesora de piano. Y él me indica unas casas ahí cerca y así fue como un verano así tórrido en Montevideo. Toqué el timbre en una casa y me abrió la puerta Hilda Cuore, quien formó después toda mi infancia musical. Una señora completamente sorprendida de encontrarse con una niña en la puerta que le decía, por favor, ¿me puede enseñar piano? Porque mi mamá no me deja. Esto tiene que ser un secreto. Y entonces ella bueno, sí, me acompañó en esa aventura, me estuvo dando clases un tiempo y después, bueno, comenzamos todo un estudio formal, ya aclarando ese comienzo clandestino, lo pusimos formalmente con la familia, me compraron un piano y ahí yo comencé una educación formal, ¿no? De lectura, de solfeo, de ritmos, yo copiaba, me acuerdo, tenía el de música de Bernoy, después tenía otros que copiaba, hacía la caligrafía musical, todos un comienzo de formación que estaba muy lejos de lo que yo vivía en las calles, ¿no? De eso tan instintivo y toda esa cantidad de información que entraba rítmica y de los cuerpos. Bueno, ese era un conservatorio y, y ahí ya comencé como en esa dualidad, ¿no? Entre lo que significan los estudios formales de música y lo instintivo del disfrute de la música en el espacio junto con otros. Así que bueno, después vine a vivir a Buenos Aires y en Buenos Aires continué mis estudios en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Los conservatorios son las instituciones previas, ¿verdad? Lo que se transformaron después las universidades. Aquí se llama la Universidad Nacional de las Artes, que me van a escuchar nombrarlo varias veces,
porque justamente en ese comienzo que tuvimos de conservatorios que divinieron universidades, se puede entender también parte de mi desempeño y de mi formación y del lugar que me gustaría compartirles, que es mi camino dentro de la rítmica. Así que bueno, ya aquí en Buenos Aires eran otras las miradas, otras las situaciones, iban pasando no los gobiernos, las dictaduras que teníamos, y fue una adolescencia un poco cerrada, ¿no? También por el hecho de que en el conservatorio había poco contacto entre los músicos, uno iba, hacía su clase, tocaba, hacía su práctica de coro, volvía, pero siempre me faltó un poco este encuentro de los cuerpos y este imaginario, ¿no? Que yo tenía de chica, porque me daba cuenta que yo de pequeña ya me ponían, no sé, los nocturnos de Chopin y yo ya bailaba en mi casa y organizaba una historia y mi soledad estaba plagada de de esos imaginarios que, bueno, que es lo que nos nutren en alma y es lo que nos dan la fuente de quiénes somos también, ¿no? Entonces, esta educación formal y esta falta de presencia en las calles, yo realmente lo sentí y me dediqué más a estudiar danza en estudios de danza, ¿no? Como a volcar esto del movimiento que no era espontáneo y del encuentro de la alegría en las calles, pero estudiando y haciendo también talleres de teatro, ¿no? Tenía como esta vocación de poder integrar esto que se me daba unificado, que a veces me encontraba en el aula del conservatorio tocando y yo digo, qué pena que no entra aquí un bailarín en este momento, ¿no? ¿Cómo no pasa un actor acá y pudiera animar algo de esas fantasías que se parecían ahí como reveladas dentro de una dramaturgia como integrada, ¿no? Del hecho artístico. Y no sucedían porque, bueno, a veces los conservatorios son para conservar o las instituciones vienen a veces con formatos rígidos que cuesta actualizarlos, ¿no? Entonces, bueno, después cuando terminé el conservatorio aquí, ya tenía una formación de teatro y de movimiento, trabajé con un grupo de drag queens y de performers, con Jean-François Casanovas, que era un artista francés que trabajó muchísimo en Buenos Aires, y paralelo a eso tenía un trío de música de cámara, y había que empezar a ganarse la vida, y teníamos un grupo de música de películas, tocábamos músicas de los films de Hollywood, y en un primer grupo de todas mujeres que nos llamábamos Les Demoiselles, y así se fue como conformando esta posibilidad de articular entre lo clásico y esta impronta más de la escena que siempre me interesó, ¿no? Sumado a que cuando yo tocaba a veces me movía de más, entonces me decían por favor quédese quieta, y lo que para mí en ese momento era como un poco un problema de no saber qué hacer con toda esa energía que me aparecía de estas imágenes, pensaba que me tenía que disciplinar, ¿no? Que había una forma de ser músico, que había, en ese sentido había un imaginario muy fuerte de formar pianistas para ser concertistas, ¿no? Entonces era algo también muy difícil de congeniar en ese momento por la falta de espacios, ¿no? Que había para también presentarse y todo, congeniar otras formas creativas. Así que bueno, dentro de eso fui como generando mi lugar y trabajando con actores y formándome, con Norman Brisky, con Cristina Moreira, hice clown, trabajé máscara neutra por este sentido como físico que se me aparecía a mí dentro de lo musical, ¿no? Esta tendencia como natural al movimiento, si bien nunca era como la procedencia podía ser o musical o a partir del movimiento, ¿no? Pero de alguna manera sentía que en ese ámbito se expresaba, ¿no? Y después, bueno, luego de unos años descubro la rítmica del cross, por casualidad también, este, mi mamá comparte un viaje en colectivo charlando con una señora y ella le comenta que es coordinadora del departamento de rítmica en el conservatorio donde yo había terminado y que necesitaban profesores de rítmica. Y entonces yo había visto algunas prácticas de los niños, pero nunca me habían llegado a informar tampoco a lo largo de mi formación como pianista de que en dos aulas o en otro piso existía todo ese mundo, ¿verdad? Que
que hubiera podido integrar más desde el comienzo esa necesidad de movimiento o esas cosas que quedan a veces por fuera del ámbito de lo tradicional, de lo que debe ser. Y entonces, bueno, así que fue que me acerqué al conservatorio otra vez, por segunda vez en mi vida, y efectivamente me encontré con una carrera apasionante de 3 años de formación, que requería de un intérprete que ya hubiera terminado séptimo año, ¿no? Con un manejo del instrumento, porque está basado hasta el día de hoy en su mayoría la rítmica desde el piano. Y entonces, bueno, ahí me reconecté con este estudio académico, pero que ya habilitaba otra situación, ¿no? Ya habilitaba un cuerpo integrado, una escucha desde el imaginario, una percepción multisensorial. Entonces, ahí realmente me sentí muy a gusto y pude integrar ahí como mis dos pasiones, la música, la actuación. Y bueno, la actuación está impregnada de acción y de movimiento, y después también me formé con teatro antropológico. Entonces, todo lo que tenía que ver con la organización de la acción y el timing en escena, más allá de lo estrictamente musical, era algo que siempre me interesaba mucho desarrollar y estar como en sus orígenes, ¿verdad? Porque más en ese momento lo que más me interesó fue decir cómo esto se trabaja desde cero, ¿no? Desde el momento, como cuando uno se junta a ensayar una obra, cómo esto lo pueden trabajar los actores. Y bueno, en ese momento no me dieron esas respuestas porque mis profesoras venían del lado de la música, pero me habilitaron puertas para acercarme al conservatorio de teatro. O sea, es interesante también porque mucho tiempo antes de que yo estudiara, el conservatorio se llamaba de Música y Artes Dramáticas. Entonces tenemos en nuestro origen, era en el mismo edificio, tenían los mismos directores. Entonces, cuando yo curso y empiezo a hacer y egreso después de la carrera rítmica, donde realmente digo, esto es lo que, esto es lo que más me gusta, esto es donde voy a poder desarrollar e investigar, me encuentro con que ahora son dos instituciones, pero que arrancaron desde un origen, juntas. Y creo que eso también le da como mucha entidad a mi búsqueda también como artista por ese lado y como docente, ¿no? Porque después casi sin quererlo, porque yo no tenía una idea de dedicarme a la educación universitaria, eh, bueno, fui convocada para trabajar en la Universidad de Artes Dramáticas y desde allí, bueno, me conformé mi cátedra y empecé a revisar y chequear muchas cosas de esas que yo cuestionaba de estudiante. O sea que de alguna manera yo no habría querido volver nunca más al conservatorio y la vida a uno lo lleva y lo vuelve y hay algo del lugar propio que se manifiesta que se me reunió ahí, ¿no? Eh, Justamente en esa integración de las artes, ¿no? Desde un departamento de artes dramáticas que también contiene dirección y pedagogía. Tuve la oportunidad, digamos, de tener ese universo más accesible, más cerca de esta interdisciplinariedad que a mí me interesaba formarme originalmente y también poder entrar en intercambio, ¿verdad? En intercambio de experiencias, en modos de pensarnos, en modos de pensar el cuerpo, ¿no? Nosotros venimos de la música y tenemos tal vez un primer abordaje del cuerpo mucho más disciplinado, ¿no? Que está como velado para que algo de la técnica se manifieste y hace falta ese cuerpo más quieto, más firme y todo esto expresivo, todas estas fuerzas que opera la música dentro nuestro, muchas veces no hay un ámbito donde trabajarlas, ¿no? Entonces uno como intérprete debe resolver una obra, debe llevar de una semana a la otra una sonata de Beethoven, debe tener resuelto el campo armónico, el análisis formal, el análisis rítmico, ir teniendo la comprensión de la obra. Y hay algo del cuerpo que no se terminaba de involucrar para mí desde la educación del conservatorio. Así que, bueno, así es como llegué hasta aquí y como genero a partir de mi espacio de la cátedra este fuerte intercambio. Me interesa profundamente que accedan profesores que no son del ámbito académico a la universidad, que haya otras miradas, otros abordajes que integren el folclore y
Sí, y como estos lenguajes que vienen más desde la música popular y formas del cuerpo dentro de la academia. Entonces, al tener mi cátedra de rítmica del cross, que tiene también una fuerte impronta académica, como sabemos en otros países de Europa y de América que se imparte, me permitió, bueno, al haber transitado esa formación, decir, bueno, ahora voy a probar un poco de mi cátedra, de darle libertad a estas cosas que buscaba y desde ahí producir otros espacios, como produzco las jornadas, Gira, que son unas jornadas internacionales del ritmo en las artes, donde justamente preocupada por la falta de espacios prácticos, ¿verdad? Porque muchas veces hay grandes modificaciones de curriculares en las universidades y a pesar de ser materias de arte también nos vamos quedando con menos horas de práctica. Entonces fue una impronta muy de la militancia, de poder sostener un espacio de práctica interdisciplinario, que durante 3 días quien quiera acercarse pueda tener una inmersión sobre esta especie de rítmica amplificada que me gustaría pensar que estoy en desarrollo, ¿no? Que a partir de la rítmica del cross poder abrir a las realidades de nuestros cuerpos, de nuestras ideologías, de lo que sucede aquí en América Latina, de cómo son los procesos de creación, cómo son los procesos que están atravesados por otras problemáticas muy singulares, que no son las de Estados Unidos ni son las de Europa. Entonces, justamente este espacio de pensar una especie como de transrítmica, a veces pienso, ¿no? Más allá de la rítmica, integrando todos los pensadores que lógicamente han nutrido este pensamiento desde la semiología, desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde el movimiento, desde el teatro, abrir esta curiosidad que realmente siempre fue innata porque fui una persona muy curiosa, pero creo que el encuentro con Jacques Dalcroze y su pedagogía y su visión holística e integradora del ser humano me amplificó esa sed de curiosidad y me abrió un canal riquísimo por donde seguir investigando y sobre todo integrando, ¿verdad? Integrando pautas, integrando leyes universales, yendo a la fuente, yendo a encontrar en esa verdad primigenia que tenemos todos como ser humano con respecto a esa huella ontológica que es el ritmo en uno, ¿no? Desde el vientre, desde lo biológico innato hasta lo cultural, el ritmo hace advenir en nosotros una cantidad de subjetivaciones y de procesos que lo rico de la rítmica es que tener un espacio donde eso suceda, ¿verdad? Que hacia un desarrollo personal, un desarrollo espiritual, un desarrollo cognitivo y un desarrollo de ese sentir que Dalcroze proponía tan fundamental, tan primigenio, ¿no? Primero siento y después sé.